Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén, amén. Bendecido. Bendecidos y en victoria, amén. Amén. ¿Cuántos nos estamos gozando con la alabanza? Amén. ¿Cuántos libres sabemos aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si tú eres libre, dale una alabanza a Dios. Dile gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Una alabanza que salga del corazón sincero. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que vinieron aquí a este estudio bíblico en esta noche. ¿Cuántos venimos hambrientos y sedientos de escuchar la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando el libro de Marcos por varias semanas. El estudio bíblico anterior vimos lo que fue Marcos 5. ¿Cuántos se acuerdan de qué se trató el tema? De que Jesucristo nos hace como libres. Amén. Amén. Y estuvimos estudiando cómo nuestro Señor Jesucristo nos hace libre de nuestros pecados, cómo nos hace libre de la potestad de Satanás, y estuvimos estudiando sobre el endemoniado Gadareno. Amén. Amén. Y luego cuando nuestro Señor Jesucristo también liberó del sufrimiento a esa mujer que llevaba 12 años con padeciendo flujo de sangre. Amén, hermanos. Amén. Y luego también como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, resucitó también a la hija de Jairo. Amén. A su única hija. Dios hizo un milagro en él y resucitó, porque nuestro Señor Jesucristo también tiene poder para quitarnos el temor de la muerte y para resucitarnos de la muerte. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Jesús. Bendito sea su nombre. Y esta vez vamos a seguir estudiando Marcos, el libro de Marcos, y vamos a estudiar el capítulo 8. Pero antes de que vayamos al libro de Marcos, capítulo 8, vamos a leer el texto de esta noche. Amén. Amén. Como título de este estudio bíblico vamos a hacerlo, en lugar de que yo voy a estarles predicando, va a ser más esta vez en forma de enseñanza. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le hemos puesto como título a este estudio bíblico: venda en los ojos. Dile a tu hermano que está a tu lado: venda en los ojos. En los ojos. Amén, gloria a Dios. Y el tema de esta noche se llama Jesús da vista a los ciegos. Amén. Amén. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver el texto bíblico de esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4. Aleluya. Lucas 4, y vamos a ver los versículos 18 y 19. Y me indican con un amén cuando todos los tengamos listos, hermanos. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todos listos? Amén. Lucas 4, del 18 al 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a encomendar este servicio, este estudio bíblico al Señor, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Amén. Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Padre Santo, Señor, por todas, Padre Santo, todas las cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos que vinieron en este día, Señor, a todos aquellos que van a escuchar este estudio bíblico, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de ellos, Señor, que tú liberes a los cautivos, Padre Santo, Señor, que tú quites toda venda espiritual, Señor, en los ojos, Padre Santo, Señor, que tú los liberes, Señor, de la esclavitud de su pecado, Señor, que tú bendigas su vida, Señor, en gran manera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, esta hora que tú me uses, Padre Santo, que pongas, Señor, tu palabra, Señor, tu corazón, Señor, en mis labios, Padre, que tú, Señor, reveles tu corazón, Señor, por medio de esta enseñanza, Padre, por medio de tu palabra, Señor, te pido tu ayuda y tendré cuidado de darte toda la honra y la gloria porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, y vamos así a abrir nuestra Biblia en Marcos 8. Gloria a Dios. Ahí de este se va a tratar el estudio bíblico de esta noche. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En este evangelio, hermanos, de San Marcos, y en lo que es en los evangelios sinópticos, como es Marcos, Mateo,
Lucas, amén. En estos evangelios sinópticos encontramos dos casos donde nuestro Señor Jesucristo sanó a hombres ciegos, amén. Y aquí en el libro de Mateo, antes de que vayamos a Marcos, en el libro de Mateo encontramos que nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a la ciudad de Jericó, y había ahí en la ciudad de Jericó dos hombres que estaban mendigando, dos hombres ciegos estaban mendigando, pidiéndole a la gente que se apiadara de ellos, y ellos escucharon hablar de nuestro Señor Jesucristo, y ellos supieron que estaba ahí nuestro Señor Jesucristo en esa ciudad caminando por ahí, y vieron al maestro, y ellos empezaron a gritarle al maestro: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra de Dios que los escucharon, toda la gente, esa multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo, porque como hemos estado estudiando, nuestro Señor Jesucristo lo seguía una gran multitud de gente, amén, hermanos. Y esta multitud de gente, la gente que escuchaba gritar a estos hombres de necesidad, hombres ciegos, los estaban haciendo que se callaran, les decían: cállense, no molesten. Y ellos con más fuerza gritaban: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra de Dios que era tan fuerte que como gritaron pidiéndole misericordia a nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo que se detuviera nuestro Señor Jesucristo en su camino y fue al encuentro de estos dos hombres ciegos. Uno de ellos se llamaba Bartimeo, pero aquí en este libro de Mateo nos dice que fueron dos hombres ciegos, amén, hermanos. Pero Bartimeo fue el que más resaltó de ellos, y por eso uno de ellos dice la palabra de Dios que se llamaba Bartimeo, pero aquí nos mencionan a dos ciegos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo fue al encuentro de estos dos hombres ciegos, hermanos, y Él les preguntó: ¿qué quieren que yo haga con ustedes? Y ellos le respondieron: Maestro, que recibamos la vista, amén. Y nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que tuvo misericordia por ellos, y en ese momento Él tocó con sus manos los ojos de estos hombres ciegos, hermanos, y dice la palabra de Dios que al instante ellos recobraron la vista, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esto fue un milagro poderoso, hermanos, de que estos hombres ciegos recibieron en un instante la vista por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo que estaba sobre Él, amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo misericordia por ellos y recibieron la vista en ese momento, amén. La palabra de Dios también nos relata otro hecho histórico también de otro hombre ciego. Este era un hombre ciego de nacimiento, y lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 9, que este hombre había nacido ciego, y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, al verlos ahí, a este hombre ciego, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿quién pecó, Señor? ¿Quién pecó, este o sus padres? Amén. Y nuestro Señor Jesucristo les contestó a sus discípulos: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, amén. Y dice la palabra de Dios que la forma como nuestro Dios Jesucristo sanó a este hombre ciego de nacimiento, dice que Él escupió en la tierra. Nuestro Dios Jesucristo escupió en la tierra y hizo lodo con la tierra y untó los ojos de este hombre ciego para que recobrara la vista, hermanos, y le dijo en ese momento la palabra de Dios dice que quedó instantáneamente también sano, amén, hermanos. Instantáneamente se quedó sano nuestro Señor Jesucristo al haberle untado los ojos. Pero también le había mandado a este hombre ciego que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. Así que él obedeció y al momento de la obediencia, dice que iba caminando, y en ese momento, después de haberse lavado, recobró la vista este hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cuánto les dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito sea su nombre. Y en este capítulo de Marcos 8, hermanos, también aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no solamente sanaba físicamente la ceguera, amén, sino también Él sanaba de otra forma liberaba a los hombres, no más de la ceguera física, sino también de la ceguera espiritual, amén. Gloria a Dios. Esto es lo que vamos a aprender en esta noche, de que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para liberarnos de la ceguera espiritual, amén. Vamos a leer en esta noche, vamos a leer en Marcos 8,
Y vamos a leer del versículo 1 todo hasta el 10. Y le voy a pedir a Daniel que lea del versículo 8 al 5, en Marcos 8. Amén. Marcos 8, versículo 1 al 5 va a leer Daniel. Y después del 6 al 10 voy a pedirle a nuestra pastora Adriana que lea también el resto del capítulo. Amén. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Amén. Adelante, Daniel. Palabra de Dios dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Amén. Hasta ahí. Ahora, Adriana, termina hasta el versículo 10. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estudiar este pasaje bíblico. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Lo que nos dice Marcos. Primeramente, hermanos, aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo lo había seguido una gran multitud. Amén. Lo había estado siguiendo por 3 días. Y esta gran multitud enorme, hermanos, que seguían a nuestro Señor Jesucristo, que eran de 4,000 personas, 4,000 hombres, no habían comido nada por esos 3 días. Amén. Como lo acabamos de leer, Marcos 8, 2, 3, dice: Jesús le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Amén. Amén. Bueno, aquí podemos encontrar, hermanos, una perspectiva, la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, que él al ver a la multitud de gente, hermanos, que no había tenido nada que comer durante 3 días, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de la gente. Amén. Amén. Como lo acabamos de leer, él tuvo misericordia, tuvo compasión de la gente, y él quiso alimentar a esa gente que estaba ahí hambrienta. Amén. Y tenemos otro caso aquí contrario a la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, a como él vio las cosas. Aquí los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos no vieron como una oportunidad para la gloria de Dios. Ellos lo que vieron aquí fue un gran problema. Ellos encontraron un gran problema, porque ellos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿en dónde encontraremos pan aquí en medio del desierto para darles de comer a toda esta gran multitud? Amén. Amén. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que estamos viendo aquí que los discípulos con esta forma de respuesta que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo, estaban evidenciando que ellos no habían entendido todavía quién era nuestro Señor Jesucristo. Amén. A pesar de como lo hemos venido estudiando, nuestro Señor Jesucristo, Él había hecho milagros, Él había sanado a muchos enfermos, y en la presencia delante de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Él había echado fuera a los demonios. Amén, como lo hemos estado estudiando. Él había entrado en la barca, y ahí con ellos, estaba en la barca con ellos cuando se levantó una gran tempestad, y con su poder, con su palabra, Él había enmudecido la gran tormenta. Amén, hermanos. Nuestro Jesucristo estaba haciendo milagro tras milagro y prodigio tras prodigio, hermanos, y aquí los discípulos todavía no habían podido entender quién era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de esto, hermanos, nuestro Jesucristo, en este capítulo, en este libro de Marcos, podemos encontrar que también nuestro Señor Jesucristo había hecho otro milagro parecido a este. Él había multiplicado los panes
sobre una multitud de 5,000 personas, dice 5,000 hombres, nos narra el capítulo de Marcos, amén. Pero en este caso, solamente él multiplicó lo que le trajeron, que le habían traído 5 panes y 2 peces, y él lo multiplicó, le había dado de comer a una gran multitud antes de esta alimentación que era de 4,000 hermanos, amén. Y a pesar de todo esto, de todos los milagros, como te acabo de decir, y de las señales que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en frente de sus discípulos, los discípulos todavía no habían entendido quién era Él, amén. Y ellos estaban todavía preguntando que quién puede darle de comer aquí a esta multitud en medio del desierto. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y nuestro Señor Jesucristo no los reprendió por su ignorancia espiritual o por su ceguera espiritual. Podemos ver que aquí nuestro Señor Jesucristo no los reprendió, sino Él se concentró en lo que Él quería darle a conocer a la gente en ese momento, ¿amén? Que a pesar de los escasos alimentos que le habían traído, que en este caso eran 7 panes y unos pocos pececillos, Él se concentró para realizar lo que Él quería que vieran, amén, hermanos. Él mandó que toda la multitud se sentara, conforme lo acabamos de leer en este capítulo, que se sentara y le trajeron los 7 panes y los pocos pececillos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, habiendo dado gracias al Padre, lo repartió entre todos, y en ese momento multiplicó esa pequeña cantidad de alimentos a toda esa generación que estaba ahí, hermanos. Y dice que todos comieron y se saciaron, amén. ¿Qué viene siendo que se saciaron, hermanos? Quiere decir que se comieron hasta que llenaron, amén. ¿Cuántos de ustedes han comido hasta que llenen? Hasta que, como quien dice que la comida nos llega hasta el cuello, amén, hermanos. Bueno, quiere decir que de esta forma aquí esta gran multitud que estaba tanto tiempo ahí que no había comido, nuestro Señor Jesucristo tuvo cuidado de ellos, tuvo compasión de ellos y les dio de comer a toda esta gran multitud. Y nos dice la palabra de Dios que eran 4,000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánto les dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito sea su nombre. Así que al estar haciendo nuestro Señor Jesucristo este milagro de multiplicar a esta gente los alimentos, hermanos, de no tener mucho, a darle de comer a gran multitud de gente que probablemente, contando las mujeres y los niños, probablemente fueron el doble. Probablemente alimentó de forma sobrenatural, milagrosa, como a más de 8,000 personas, hermanos. Bendito sea su nombre, amén. Pero al lugar de estar haciendo solamente este milagro, nuestro Señor Jesucristo estaba realizando otro milagro más, que era de abrirle los ojos a sus discípulos, amén, hermanos. Porque ellos no podían, estaban ciegos espiritualmente, pero Él estaba realizando este milagro sobrenatural para quitarles la ceguera espiritual a todos aquellos que quisieran creer en nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos, como el único Dios verdadero en este momento, como el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, amén, hermanos, el enviado por medio del Padre, amén, por amor a nosotros. Bendito sea su nombre. Así que, ¿qué nos enseña este pasaje bíblico, hermanos? Acerca de la motivación que tenía nuestro Señor Jesucristo por ayudar a las personas que necesitaban experimentar su salvación. Es una pregunta que voy a hacer en esta noche, para que ustedes me respondan. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes en nuestro Señor Jesucristo, en esa motivación que Él tuvo por ayudar a esa multitud de gente? Que alguien me pueda contestar. Amén. ¿Qué motivación? Sí, ¿qué vieron? ¿Qué ustedes encuentran en este pasaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué motivación tuvo nuestro Señor Jesucristo al ver esa gente que no tenía que comer? ¿Qué fue lo que le motivó para realizar ese milagro? Gloria a Dios, aleluya. No se amontonen, hermanos. Pensemos bien, porque nuestro Señor Jesucristo, Él vio a esa multitud que llevaba siguiéndolo por 3 días, que estaban ahí con Él, escuchándolo predicar la palabra de Dios, pero en ese momento, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos, amén. ¿Qué fue lo que lo motivó a nuestro Señor Jesucristo a realizar ese milagro? Que se esforzaban.
Que se esforzaban ¿Que se esforzaban en qué? en escuchar al Señor, es estar varios días con Él. Amén. Gloria a Dios. Sus sacrificios, dejar familias, yo creo, y lo demás. Y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a realizar ese milagro? Pienso yo que era para que creyeran más en Él, Amén. porque lo que Él demostraba, ¿verdad? Que Él era el Mesías. Algunos todavía tenían cierto, por la cuestión de que le preguntaban sus mismos discípulos qué es lo que querían, qué es lo que tenían para comer. Amén. Para ellos dijeron, tenemos unos pececillos y 7 panes. Entonces, Él quería demostrarles que realmente quién era Él. Amén, gloria a Dios. Esa es una respuesta muy, muy directa al blanco, como que dice, nuestro Hijo Jesucristo quería mostrarles a toda esa multitud y a sus discípulos que Él estaba ahí, quién era en verdad nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no era cualquier hombre como cualquier uno de nosotros. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo, es el Dios encarnado que vino y tomó cuerpo de hombre. Amén, hermanos, pero nunca perdió su divinidad. Él vino siendo siempre, Él es siempre el Hijo de Dios, Él siempre ha sido Hijo de Dios, amén, hermanos. Pero lo que le motivó a esta gente, hermanos, fue tenerle compasión por esa gente, amén. Nuestro Jesucristo tuvo compasión y vio a las personas que estaban en necesidad en ese momento y Él los quiso salvar. Él los quiso salvar en esa situación que se encontraban, que no habían comido, y no los quiso mandar de regreso así sin haber comido nada en ayunas, porque Él decía que podían desmayar en el camino. Amén. Entonces aquí lo que podemos ver, hermanos, es la compasión que nuestro Señor Jesucristo tiene por todos aquellos que no lo conocen a Él, por todos aquellos que necesitan salvación, por todos aquellos que necesitan perdón de pecados. Él aquí nos muestra su misericordia, que Él tiene cuidado de ellos, que Él tiene misericordia de ellos, y Él nos quiere usar a nosotros para que les digamos la verdad, para que les digamos en la condición que ellos están y que necesitan a nuestro Señor Jesucristo, que Él los pueda, que los salve. Amén, hermanos. Eso fue lo que Dios les demostró, que Él quiso darles a conocer quién era Él. Pero aquí también encontramos esta verdad bíblica, que nuestro Hijo Jesucristo, Él importa a la gente que está perdida allá afuera y Él los quiere salvar. Amén, hermanos, Él les quiere dar de comer. Por eso Él dijo que Él es el pan de vida, Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, hermanos, bendito sea su nombre. Y así que también nuestro Hijo Jesucristo aquí, lo que le motivó es que la gente que estaban ellos ahí y los discípulos pudieran confiar en nuestro Señor Jesucristo, de que Él era nuestro proveedor, de que no les iba a faltar nada siempre y cuando nuestro Señor Jesucristo estuviera con ellos, que confiaran en ellos. No tenían nada que temer porque Él les iba a proveer de cualquier necesidad. Amén, hermanos. Nuestro Señor es bueno, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y también aquí nuestro Jesucristo nos da a entender que Él solamente es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Cuántos les dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea su nombre. Vamos a seguir leyendo este capítulo de Marcos. Vamos a leer ahora Marcos del versículo 11 al 13. A ver, hasta el 21, hermanos. Vamos a leer del versículo 11 todo hasta el 21, y vamos a pedirle al Señor Jesús Rodríguez que empiece a leer del 11 al 15. Amén, hermanos. Del 11 al 15. Gloria a Dios. Pidieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señales del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pedís señales esta generación? De cierto os digo que no os dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habiendo olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y sus discípulos entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y él respondió, Jesús les dijo: Hasta ahí.
Y discutían, Yo voy a continuar leyendo. Amén, hermanos. Vamos a terminar leyendo hasta el 21. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amén. Vamos a irnos por partes, hermanos. Aquí estamos viendo que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Amén. Amén. Bueno, lo que podemos ver aquí, hermanos, que después de que nuestro Señor Jesucristo había realizado ese milagro de alimentar a los 4,000, nuestro Señor Jesucristo dice que subió a la barca y se fue hacia la región de Dalmanuta, y ahí se encontró con estas preguntas de estos adversarios de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, que eran nuestros adversarios persistentes de querer tentar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quiénes eran los fariseos? Como lo hemos dicho en estudios anteriores, pero pues si no lo habías escuchado, los fariseos, hermanos, eran una secta religiosa que ellos estaban forzando a la gente a obedecer la ley de los mandamientos. Amén. No nada más la ley de los mandamientos de Moisés, sino también las 615 leyes o 613 leyes de los fariseos, y les estaban forzando a obedecer sus tradiciones también. Amén. Porque esto era algo que Dios no había ordenado, sino que estos eran nuevas leyes que ellos habían inventado de su corazón vanidoso. Amén, hermanos. Aquí los fariseos, que estos eran hombres religiosos, fueron y le hicieron estas preguntas para tentar a nuestro Señor Jesucristo, pero con este tipo de preguntas, hermanos, ellos estaban evidenciando también que estaban ciegos espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué se motivaban para seguirle haciendo estas preguntas a nuestro Señor Jesucristo? Por la falta de ellos, por la falta de fe de ellos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo, y por esta razón ellos se creían que con todo el derecho de venir a atentar a nuestro Señor Jesucristo con la misma palabra de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermanos. Y fueron y le dijeron: a ver, tú te dices que eres el Mesías, a ver, danos señal del cielo, como lo podemos ver aquí en Marcos 8:12. Dice, y nuestro Señor Jesucristo les contestó: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Amén. Amén. Y en el Evangelio sinóptico de este mismo pasaje bíblico, hermanos, en Mateo 16:4, habla también Mateo sobre este hecho histórico donde los fariseos fueron a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y él nos dice en Mateo 16:4, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Amén. Y estas eran palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les estaba diciendo que no les iba a dar por la incredulidad de ellos, por la falta de fe en ellos, por no creer que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, a pesar de que Él estaba haciendo señales, estaba realizando milagros. Por no creerles en Él, Él les dijo: esta generación no merece ninguna señal, no se les va a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que cuál era la señal de Jonás, hermanos, que viene siendo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque el profeta Jonás, hermanos, él había estado en ese gran pez, con los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, 3 días y 3 noches, y era un hecho histórico que nuestro Señor Jesucristo estaba usando para ilustración con estos fariseos de que no les iba a dar señal, sino la señal de Jonás, que vino siendo nuestro Señor Jesucristo, que estuvo 3 días muerto, y después de los 3 días y 3 noches resucitó nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Así que yo te hago otra pregunta conforme a este pasaje bíblico que acabamos de leer. ¿Cuáles fueron la causa que motivaron a los fariseos a pedirle señal a Jesús? Amén.
¿Por qué los fariseos le estaban pidiendo señal a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué le estaban pidiendo señal? Díganme ustedes. A mí me lo hice para tentarle. Amén. ¿Qué más? La palabra de Dios dice que eran para tentarlos. ¿Cuál fue la razón? Perdón, que le estaban pidiendo estos hombres religiosos señal a nuestro Señor Jesucristo. Para que les mostrara con una señal del cielo de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Lo que le estaban pidiendo casi los fariseos era como el milagro que el profeta Elías había hecho en frente de los profetas de Balaam, que él hizo descender el fuego del cielo. Amén. Le estaban pidiendo un milagro que realizara en frente de ellos sobrenaturalmente, que les diera una señal sobrenatural del cielo. Nuestro Señor Jesucristo ya les había dado muchas señales. Ellos tenían envidia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿cuáles fueron los motivos de estos fariseos que fueron para hacerle este tipo de preguntas? Bueno, ya que no contestan la pregunta, les voy a decir, estos fariseos, hermanos, ellos se creían muy justos delante de Dios. Amén. Ellos se creían que ellos estaban haciendo lo que a Dios le agradaba, y ellos se creían que Él la tenían hecha, como quien dice, para entrar al cielo. Amén. Ellos no se creían ellos se creían ya que eran el pueblo escogido de Dios y que eran los líderes del pueblo de Dios de Jerusalén, y ellos tenían el derecho de exigirle a la gente obedecer la ley de Moisés. Amén. Y le estaban diciendo también que ellos le están dando a entender al Señor Jesucristo para tentarlo, como diciendo que tú no conoces nada. Tú no conoces la palabra de Dios, tú no conoces la ley de Dios. Nosotros somos aquí los que mandamos. Amén. Amén. Así que era gente, hermanos, que ellos se creían muy justos delante de nuestro Señor Jesucristo y estaban ciegos espiritualmente. A pesar de que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo predicar con sabiduría la palabra de Dios y estar realizando milagros, esta gente endurecida de corazón, los fariseos, los escribas, los herodianos, todos ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo por la dureza de su corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante. Y después de este encuentro desafortunado con los fariseos, hermanos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo volvió a subir a la barca con sus discípulos. Y estando ahí en la barca con sus discípulos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se dirigió a sus discípulos y les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén, conforme lo encontramos aquí. Y aquí los discípulos de nuestro Jesucristo, hermanos, ellos todavía no habían entendido a lo que nuestro Jesucristo se estaba refiriendo con guardados de la levadura de los fariseos, que dice la palabra de Dios que ellos creían que se estaban refiriendo a que se les había olvidado traer el pan, porque nos dice aquí la palabra de Dios que ellos se habían subido solamente con una barra de pan y estaban discutiendo y alegando entre ellos en la barca, porque pensaban que nuestro Jesucristo los estaba en ese momento regañando de que por qué se les había olvidado traer el pan. Amén, hermanos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y ellos estaban prácticamente concentrados en sus afanes temporales, que ellos perdían de vista lo más importante, que es estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ellos perdían de vista lo más importante, de que estaban frente al Mesías, frente al Cristo. Ellos estaban tan ciegos espiritualmente que no se habían dado cuenta todavía quién era nuestro Señor Jesucristo. Porque, como lo venimos diciendo, a pesar de que nuestro Jesucristo estaba haciendo milagros, estaba sanando a los enfermos, a todos los enfermos que traían a Él los sanaba, y Él ya había realizado un milagro sobrenatural de la alimentación, de que le dio a comer sobrenaturalmente a 4,000 personas, y también anterior a eso a 5,000 personas, y ellos aquí estaban todavía discutiendo entre ellos, alegando entre ellos que por qué tú se te olvidó traer a ti el pan, si ya sabías el por qué de los 7 canastos que sobraban, por qué no se te ocurrió traer todo el canasto. Estaban discutiendo. Amén. Y ellos no habían podido entender que nuestro Señor Jesucristo había acabado de hacer un milagro sobrenatural donde Él le dio alimento a más de 8,000 personas. Amén, hermanos. Amén. Ellos estaban ciegos espiritualmente, y aquí sí nuestro Señor Jesucristo sí les llamó la atención, porque aquí les dijo:
¿Por qué discuten? ¿Por qué discuten? Pues porque no les he traído el pan. ¿Cómo no han podido entender? Les dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Y aquí en Mateo 16:12, aquí nos revela la palabra de Dios a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo con la levadura. Porque Él les dijo, aquí como lo acabamos de leer, Marcos 8, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Amén, hermanos. Amén. Y Mateo 16:12, por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios se interpreta sola por sí misma. Cuando tú lees aquí este capítulo, a veces no sabes tú lo que se refiere a la levadura, pero seguimos leyendo la palabra de Dios y encontramos en el Evangelio sinóptico de Mateo, que él fue el que escribió estos hechos primero, y Marcos fue un investigador discípulo de Pedro, hermanos, y él tomó el Evangelio de Mateo como base, amén, hermanos, para estas investigaciones que él hizo. Y aquí podemos ver Mateo 16:12, que aquí nos dice lo que se refiere a la levadura, que se refiere, Mateo 16:12, a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que se cuidaran de la doctrina de los fariseos, de esa doctrina que era una doctrina egoísta. Amén. Una doctrina donde ellos exigían los mandamientos que ni ellos mismos podían cumplir, como maestros que se creían ahí, que eran los que tenían todo el conocimiento, los escribas también. Ellos los exigían, los fariseos, pero ni ellos mismos los cumplían. Estaban siendo hombres hipócritas. Y nuestro Señor Jesucristo aquí le estaba diciendo a sus discípulos en la barca que a esto era lo que se refería. No se refería que si no trajeron el pan, sino que se estaba refiriendo, guárdense de la doctrina de los fariseos. Amén, hermanos. Así que también, ¿qué significa? ¿Alguien conoce qué es la levadura? ¿Que alguien me puede decir qué es la levadura también? ¿Qué es la levadura? Tú, Adriana, que te gusta cocinar, ¿qué es la levadura? ¿Nos puedes decir, tú que eres experta en la cocina? La levadura es lo que se le echa a un pan para que tiene que descansar primero el pan con esa levadura para que pueda subir, Amén. o sea, inflarse. Amén. Gloria a Dios, aleluya, es una experta cocinera, ¿verdad? Y aquí está dando la prueba de que sí lo es. Así es, hermanos, la levadura lo que hacía era que en aquel entonces era necesaria para hacer crecer el pan. Solamente se necesitaba una pequeña cantidad para que esa masa se ampliara en su totalidad. Amén. Y hoy en día también lo usan los panaderos y todo eso para que hagan, para que el pan se hinche y para que agarre un buen tamaño para que podamos comerlo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, aquí también podemos comparar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que lo que él estaba diciendo, que una pequeña maldad de los fariseos podía contaminar a toda una gran multitud de gente. Amén. Y así nosotros también lo podemos comparar, algo de pequeño de pecado que haya dentro de nosotros, que no le hemos pedido perdón a Dios, o si hemos cometido pecado también y hemos querido seguir haciendo el pecado, también el pecado que hay dentro de nosotros, algo tan chiquito, si nosotros no nos arrepentimos de ese pecado, podemos contaminar a mucha gente, hermanos. Amén. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos en este momento, porque esos hombres estaban queriendo estaban engañando a la gente, exigiéndoles leyes y mandamientos que Dios no había ordenado. Amén, hermanos. Y nuestro Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, porque dando a entender que solamente un poquito iba a contaminar a toda una gran multitud. Amén, hermanos. Amén. Así que la falta de percepción de los discípulos nos motiva a todos nosotros a examinar nuestro corazón. Amén. Y con eso te hago otra pregunta. ¿Cómo es nuestro corazón delante de Dios cuando nos enfrentamos a una necesidad? Ponte a pensar. Cuando se nos vienen las pruebas, que se nos levanta una gran tormenta y nosotros empezamos a dudar, ¿verdad? A dudar de Dios. ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo es nuestro corazón delante de Dios frente a la prueba? ¿Amén? Amén. ¿Alguien que me pueda decir? Yo creo que es
sabe que Dios es lo que es, ¿verdad? Que Él es todo soberano, es todopoderoso, y a veces nos viene la duda y la incredulidad. Amén. Podemos decir que nos comportamos como los discípulos se comportaron con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos comportamos, los discípulos de Señor Jesucristo, ya les había hecho el Señor milagros, ya les había calmado la tempestad. Ellos dudaron antes de que les calmara la tempestad y todo eso. Nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho que iban a cruzar al otro lado, y Él les había demostrado su poder sobrenatural. Amén, hermanos. Y los discípulos en ese momento, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dudaron de Dios, dudaron de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba ahí con ellos. Amén. Y a pesar de que nosotros somos cristianos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, a veces nos comportamos también como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que no le creemos a Dios, no le creemos a las promesas que Dios nos deja aquí en su palabra, y se nos levantan tormentas y se nos vienen problemas y situaciones, y nosotros dudamos de que Dios esté en control, de que Dios nos ha dejado aquí promesas de que Él no nos va a dejar, el que va a tener cuidado de nosotros, de los hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros, al comportarnos como los discípulos de Señor Jesucristo, también nosotros perdemos la fe y nos dejamos dominar en temor, nos dejamos dominar por los miedos, nos dejamos dominar por la ansiedad, nos dejamos dominar por el estrés, perdemos nuestro dominio propio. ¿Por qué? Porque todavía no creemos, no hemos visto, estamos ciegos espiritualmente y no podemos entender quién en verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No podemos entender que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén, hermanos. Como pues nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, examinar nuestro corazón para no dudar del poder de Dios y confiar en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque no quiere decir que no llegamos a tener problemas, pero nuestro Señor Jesucristo, Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Amén. No importa lo que venga, Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. No nos ha prometido que no vayamos a sufrir, o que no vayamos a pasar por aflicción, pero cuando pasemos por esas situaciones, nosotros siempre fortalecidos en la fe de que Él va a estar siempre con nosotros, porque Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Él nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación o de cualquier prueba que venga a nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Seguimos adelante estudiando este capítulo, Marcos 8. Vamos a leer ahora, voy a pedir a Daniel que lea Marcos 8 del 22 al 26. Gloria a Dios. Marcos 8 del 22 al 26. Para terminar el estudio bíblico en esta noche, vamos a leer el último punto, hermanos. ¿Lo tienes listo, Daniel? Amén. Gloria a Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que virase y fuera establecido, y vio de lejos y claramente a todos, y los envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Aquí tenemos también otro caso, hermanos, donde aquí Marcos nos narra también que nuestro Señor Jesucristo, Él sanó a otra persona que estaba ciega también físicamente. Amén, hermanos. Y este hecho histórico, hermanos, no lo encontramos en ningún otro evangelio. Este es un caso especial donde este era un ciego de nacimiento. Amén. Este no era un ciego de nacimiento, Este no era un ciego de nacimiento, sino que él con el tiempo había perdido la vista. Y dice aquí la palabra de Dios que al llegar Jesús y sus discípulos a Betsaida, le trajeron a este hombre ciego. ¿Quién fue el que le trajo a estos hombres ciegos, hermanos? Fueron los amigos del hombre ciego. Amén. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios dice, y le rogaron que le tocase.
aquí los que le rogaron para que sanara a este hombre en necesidad, este hombre ciego, hermanos, no dice la palabra aquí que fue el mismo ciego el que le rogó a nuestro Señor Jesucristo que lo sanara. Así como lo hemos visto en otros casos donde iban la gente que estaba en necesidad, iban y se postraban, por ejemplo los leprosos, un leproso que había ido y le había pedido a Jesús misericordia, él fue y se postró delante de nuestro Señor Jesucristo y le pidió que lo sanara. Amén. Amén. Como lo vimos al principio, los dos hombres ciegos que le pidieron a nuestro Señor Jesucristo, le decían: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos le estaban rogando que los sanara de su enfermedad, de su ceguera. Amén, hermanos. Aquí el que los estaba rogando no era el ciego, no era el ciego que estaba aquí en necesidad, sino que eran los amigos del ciego que le habían traído a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Y esto es un mensaje, aquí nos da un mensaje la palabra de Dios, hermanos, que probablemente aquí este ciego no tenía fe y lo tuvieron que traer nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mensaje espiritual podemos encontrar aquí? Que hay personas alrededor de nosotros o familiares de nosotros que ellos no tienen la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podemos ser instrumentos usados de Dios porque nosotros sí tenemos fe para orar por esas personas, para ayudarlos a que salgan de su necesidad. Amén. Para poner la mano sobre los enfermos y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sanen. Para cualquier persona que haya estado poseída por algún demonio, para que Él nos use para echarlo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Para cualquier situación, para realizar algún milagro, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos puede usar en ese momento solamente porque nosotros tenemos fe para realizar cualquier tipo de milagro. Hermanos, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Porque aquí la palabra no nos dice que este hombre ciego tenía fe, sino que aquí el que tenía la fe eran los amigos del ciego. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo, él realizó ese milagro, ¿verdad? Dice que Él escupió en los ojos de este hombre ciego. Dice, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Amén. Amén. Y el ciego le contestó, él le dijo, ¿qué es lo que ves? Y el ciego le contestó, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Amén. Amén. Y aquí nuestro Jesucristo dice que le puso las manos otra vez y le volvió a preguntar qué era lo que veía. Pero en ese momento él dijo que en ese momento ya no dice que dijo lo que veía, pero dice que aquí la palabra de Dios nos narra Marcos que en ese momento recuperó la vista completamente, al 100%. A ver, hermanos, dice que ya veía claramente a todos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y aquí, conforme a este pasaje bíblico que acabamos de leer, yo te hago aquí estas dos preguntas. ¿Por qué creen que Jesús tuvo que tocar al ciego 2 veces para que quedara sano? Y no tan solo una vez como con otros ciegos a los que Jesús sanó. Conforme a lo que te había dicho al principio, que nuestro Jesucristo, Él tocó los ojos de los ciegos, de los que te narré al principio, y en ese momento los ciegos quedaron sanos. Amén. Pero esta vez nuestro Jesucristo, Él escupió en los ojos del ciego y no quedaron sanos en la primera vez que nuestro Señor Jesucristo los tocó. ¿Por qué crees que no quedaron sanos en ese momento? ¿O por qué tuvo que escupirle los ojos y tocarlo para que quedara sano? Y no sanó con todos, y no sanó con tan solo tocarlo. A ver, alguien que me diga. A ver, Daniel. Porque no tenía fe, le faltaba fe, tenía incredulidad. Amén. ¿Tú también, Adriana? ¿Levantaste la mano? A ver, ¿por qué creen que porque esta vez nuestro Señor Jesucristo tuvo que tocarlo prácticamente 2 veces? Daniel dijo que por la falta de fe. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, parece que se fueron. Y aquí me quedé solo. Bueno, la Biblia no lo dice por qué razón, pero Daniel tuvo razón. Porque probablemente este hombre tenía una fe, le faltaba fe, tenía la fe muy, muy débil a comparación de los amigos que fueron delante de él y que lo trajeron. Porque en ese momento que lo trajeron,
Ya sabían que ya sabía el ciego que lo traían delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el ciego dice aquí, Marcos no nos narra que el ciego le rogó, sino le rogaron sus amigos que lo sanara. Amén. Entonces fue por la falta de fe en ese momento de ese hombre ciego. Pero también, hermanos, otra razón es que aquí Dios también nos estamos demostrando que Él no tiene ningún método fijo para sanar a cualquier persona que Él quiera. Amén. Él puede usar lodo y untarlos en los ojos de los ciegos, y en ese momento ellos recobrar la vista. Amén. O otros Él les dijo, vayan y lávense, y lávense en el estanque, y cuando después de que se lavaron sin haberlos tocado, ellos recobraron la vista. Amén. Y en este entonces nuestro Jesucristo le tuvo que tocar 2 veces para que esta persona recibiera la vista. Y no nada más lo tocó 2 veces, sino que dice que le escupió en los ojos. Amén. Gloria a Dios. O sea que aquí nos demuestra que nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, no tiene ningún método fijo para sanar. Amén. Y también la ciencia, la medicina tampoco está peleada con el poder de Dios, hermanos. Nosotros también, Dios puede usar a los médicos para que también por medio de la medicina darte el medicamento que tú necesites para poder ser sanado. Amén, hermanos. Pero nosotros tenemos que confiar primeramente, antes de consultar a algún doctor, en el poder de la palabra de Dios, en el poder de nuestro Señor. Amén, hermanos. Donde Él nos dice en su palabra que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Amén. Como lo dice en Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Nosotros ponemos la fe que Él llevó las enfermedades. Por medio de la fe nosotros también podemos sobrenaturalmente, en forma milagrosamente, sanar a los enfermos. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero también aquí la palabra nos revela, hermanos, que por qué razón los hombres están ciegos espiritualmente. Por ejemplo, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba sanando físicamente a los ciegos, pero aquí podemos encontrar un mensaje espiritual que nuestro Señor sana a los que están ciegos espiritualmente. Y dice la palabra de Dios la razón por la cual los hombres están ciegos espiritualmente. Lo encontramos en 2 Corintios 4:4, dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Por eso hay gente allá afuera, hermanos, que no creen la palabra de Dios, porque están cegados espiritualmente por el enemigo allá afuera. Como lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si tú no crees en la palabra de Dios, automáticamente aquí, hoy en día yo te puedo decir por medio de la palabra de Dios que estás ciego espiritualmente, porque no has creído en Dios, tú has creído en el Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene poder para quitarte la venda de los ojos. Amén, hermanos, y para que puedas conocer la verdad. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que Cristo es el único que puede sanar toda ceguera espiritual. Pero también muchas veces, aún estando en Cristo, seguimos teniendo ceguera espiritual. Estamos como este ciego que no estamos completamente sanos, sino que estamos parcialmente sanos. Y solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para sanarnos de toda ceguera espiritual. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y con esto concluyo. ¿Estás tú ciego espiritualmente? ¿Te crees tú que estás ciego espiritualmente o estás parcialmente ciego como lo estuvo este hombre que estaba parcialmente ciego cuando nuestro Jesucristo le puso las manos? ¿De qué manera tú ves a nuestro Señor Jesucristo en esta hora? ¿Cuál es la identidad de nuestro Señor Jesucristo para ti? ¿Sabes que Cristo es el Hijo de Dios y que no hay salvación en ningún otro? Porque la palabra nos dice, en ningún otro hay salvación, solamente Cristo Jesús nos puede salvar. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios?
¿Sabes que Él tiene cuidado de nosotros? Que no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que Él es el único que tiene poder para perdonar tus pecados y para darte vida eterna? Si tú no lo sabías, hermano, quiero decirte que tú estás ciego espiritualmente, pero Cristo hoy, en este día, te puede quitar esa ceguera espiritual. A ver, hermanos, bendito sea su nombre, porque nuestro Jesucristo no solamente sana físicamente la ceguera espiritual, sino Él puede sanar la ceguera espiritual en este día. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico. Vamos a orar, vamos a darle toda la honra y la gloria a Dios en esta hora. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre Santo, Señor, donde tú nos revelas, Padre Santo, Señor, que tú solamente tienes poder, Señor, para quitar toda ceguera espiritual, Señor, que tú tienes poder para quitar esa venda de los ojos, Señor, que el Dios de este siglo, Señor, ha puesto sobre cada uno de los incrédulos, Padre Santo, Señor, por no creer en ti, Señor, que tú eres el único y suficiente Salvador, Padre, por no creer en ti, Señor, que tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados, Señor, y darnos vida eterna, Señor, en tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Padre Santo, tengas misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestra ceguera espiritual, Señor. Te pedimos, Señor, esta hora tu ayuda, Señor. Que tú quites la venda de nuestros ojos, Señor. Que tú reveles tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, en nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a caminar, Señor, en ese camino, Señor, estrecho que lleva a la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido bendición sobre cada uno de mis hermanos que vinieron en esta noche a aprender de tu palabra, Señor. Que tú tomas, Señor, cuidado, Señor, de ellos, Padre. Que tú, Señor, tengas misericordia sobre cualquier situación que ellos estén pasando, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tú les manifiestes tu amor, Señor, tu bondad, Señor, tu misericordia, tu compasión por ellos, Señor, que tú quieres lo mejor para ellos, porque tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros, Señor, y no pensamientos de mal. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Así vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Daniel para que nos